Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Hoy nos vamos rumbo a los Estados Unidos, al sur, a la Florida, a la ciudad de Miami, al encuentro de Gabriela Quinzaños. Gabriela nació en el Distrito Federal, en la capital mexicana, pero reside hace 2 décadas aproximadamente en Miami. Ella es psicóloga, coach de vida y trabaja inspirando a otras mujeres a través de talleres, de cursos, de charlas, y se define como una promotora de la vida consciente, invitando a que recuperemos nuestro poder, nuestro poder interno y a enamorarnos también nuevamente de nuestra vida, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. No, bueno, muy contenta de estar aquí, mi Ale. Muchísimas gracias por esa introducción y feliz de poder compartir este espacio. Realmente para mí los espacios de reflexión y de crecimiento personal, pues es lo que más me gusta y me siento muy contenta de poder compartir contigo y toda tu audiencia este momento. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, que vamos a hablar además de un tema que te invité a proponer un tema y la verdad es que me parece súper interesante esto de cómo bajarle la voz al crítico interno. Si te parece, comencemos definiendo qué es nuestro crítico interno. Claro, me encanta. Importantísimo definirlo. Bueno, el crítico interno es esta voz que absolutamente todos tenemos y que todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. En algunos momentos pareciera que su voz sube el volumen, en algunos momentos a veces es muy escurridizo y no lo notamos. El crítico interno es esta voz que nos frena, es esta voz que nos repite que no podemos hacer las cosas diferentes, es esta voz que nos recuerda que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar, que las cosas siempre van a ser como siempre, que no tenemos eso que necesitamos para transformar nuestra vida, para lograr nuestros sueños, para conquistar cualquier meta. Es esa voz que nos apachurra, esa voz que nos opaca, esa voz que nos hace dudar de nuestro potencial y de nuestro valor. Ese es el crítico interno. Y bueno, ¿por qué aparece? ¿Por qué está ahí? Porque se va formando conforme vamos creciendo. Cuando somos niños, vamos interpretando del medio, de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestra escuela, de nuestra cultura, de nuestras creencias, vamos dándole significado a eso que somos. Y entonces vamos creyendo que eso que interpretamos del medio somos. Y claro, me gusta mucho recalcar aquí, porque muchas no se pueden identificar a veces con entender, oye, a mí nunca me dijeron a lo mejor que yo no era inteligente, a mí nunca me dijeron que yo no era bonita o capaz, y por qué tengo tantas dudas de mí misma, ¿no? Porque no necesariamente te lo dijeron literalmente, desafortunadamente a mucha gente sí, pero si no es tu caso y no lo oíste directamente, el problema es que los niños son como unas máquinas de dar significado y entonces vamos interpretando los mensajes y les dimos ese significado. A lo mejor estabas en la escuela tratando de dar una respuesta genial y la maestra te dijo, cállate, baja la voz. Entonces en ese momento interpretas que lo que tienes que decir no es muy importante. Este es un ejemplo y es para explicarles cómo este crítico interno se va formando en la infancia, dando significados desde un lugar de mucha inmadurez, simplemente tratando de entender quiénes somos y después llegamos a la vida adulta y seguimos creyendo que somos eso que pensamos que somos. Y es aquí donde está la importancia de revisar qué significa el crítico interno, por qué le damos tanto poder. Pero lo primero es entender que viene de estos pensamientos. Hay algo que me parece muy importante y es que el primer paso es identificarlo, porque tal vez a mí me ocurrió la primera vez que escuché a través del coaching hablar de esto del crítico interno, que hasta ese momento tal vez no era consciente, ¿no? de ese trabajo que está haciendo, esa erosión constante que nos está haciendo el crítico interno. Hay gente que le dice la radio mental, hay gente que le dice el loro parlanchín, tiene 1000 nombres, pero esa es la esencia que estabas transmitiendo. Y hablabas recién de los significados, ¿no? Entonces, para poder resignificar tal vez aquellas cosas que ocurrieron en la infancia, el primer paso es darnos cuenta de que el crítico existe y que nos acompaña 24/7. Completamente. Y eso es justamente de lo que quiero hablarte ahorita, ¿no? Lo más importante, como tú lo acabas de decir, Mial, es poderlo identificar. Entonces, para todos los que nos están escuchando, quiero que piensen en esa cantidad de veces
que han querido hacer algo, que han tenido una idea genial, que saben que podría cambiar su vida y algo los frena, que a lo mejor has querido escribir un libro, hacer un blog, hacer un viaje, cambiar algo en tu vida y sabes que esa idea sería maravillosa en tu vida y sientes la motivación, pero de pronto algo te frena. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas y no lo logramos y no lo hacemos y no logramos tener la disciplina y la constancia y la seguridad personal para perseguir eso que deseamos porque escuchamos una voz, algo nos frena, algo nos opaca? Entonces, esa es justamente la voz del crítico interno y para identificarlo, quiero proponerte 2 estrategias. La primera es que te pongas a pensar alrededor de qué temas en tu vida hay más drama. Piénsalo. Piensa en qué temas o áreas de tu vida siempre te encuentras enrollada en algún drama. Es en el tema de tus finanzas, es en el tema de tu pareja, es en el tema de tu vida profesional, es en el tema de tus relaciones sociales, interpersonales. Piensa en qué temas te encuentras siempre en drama. Ahí podemos identificar muy claramente cómo los mensajes del villano, que es muy escurridizo, se nos meten y nos crean esta dependencia al drama y a creer que las cosas no van a poder ser diferentes. Esa es una de las estrategias. Y la segunda estrategia es que pienses en esos comportamientos tuyos que no te gustan, que te encantaría cambiar y que llevas muchos intentos fallidos. A lo mejor has querido bajar de peso por mucho tiempo, a lo mejor estás convencida de que tienes que dejar algunas relaciones que no te suman y no has podido, a lo mejor no puedes dejar de fumar y lo has intentado varias veces. Entonces, piensa qué comportamiento no has podido cambiar, que realmente lo deseas, que ves claramente que sería algo extraordinario y positivo en tu vida. Detente y piensa. ¿Cuáles son esos mensajes que te frenan? Porque ese es justamente el villano escurridizo, el crítico interno, la loca de la cabeza, la vecina incómoda que todo el tiempo te repite que no tienes eso que necesitas para cambiar. Entonces, esta reflexión es importantísimo, mi Ale, porque como claramente dijimos, no podemos cambiar algo que no identifiquemos. Entonces, estas 2 estrategias nos ayudan mucho, primero que nada, a ver qué es una realidad y que esta voz tantas veces ha sido tu peor enemigo, te ha frenado. Y yo por eso le llamo el villano interno. ¿Por qué es un villano? Porque es cruel, porque te habla con unos mensajes realmente peyorativos, agresivos, te apachurra, verdaderamente es tu peor enemigo muchas veces y vive dentro de tu cabeza y es una pena y es una lástima y por eso es importantísimo bajarle el volumen. ¿Por qué también es un villano? Que esto me parece bien interesante, porque trata de hacerte creer que todo su mensaje eres tú. El villano tiene esta habilidad de que de verdad pienses que absolutamente todos sus mensajes es todo tu ser, que todo lo que te dice, que todo lo que te repite, no puedes, no lo vas a lograr, nunca eres consistente, siempre lo que dices lo dejas a la mitad, nunca nada va a cambiar, todo eso que te dice realmente asumes que es todo tuyo. Entonces, esa es su habilidad de que de plano te sientes en un lugar de víctima y digas, no tengo otra posibilidad. Y la tercera característica del villano es que se esconde atrás del realismo. ¿Cuántas veces no sabemos que queremos hacer algo, tenemos una ilusión de cambiar algo, queremos perseguir algún proyecto y nos viene esta idea de, por favor, digo, hay que ser realistas, o sea, entiendo que lo quieras hacer, pero digo, ¿realmente a tu edad? ¿Realmente, digo, si nunca en tu vida has estudiado de esto, realmente crees que alguien tiene ganas de escucharte o crees que a alguien le interesa lo que tú vas a decir? Se esconde atrás del realismo y nada ha matado más sueños que esa necesidad de ser realistas, de creer que la realidad es como es y no la podemos cambiar, porque realmente nosotros vamos construyendo nuestra realidad, somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, por esto este punto es tan importante. Y así se nos escurre este villano, pero lo primero es identificarlo. ¿Dónde hay drama en tu vida? ¿Qué comportamientos no puedes cambiar? Vamos a empezar por ahí. Hace unos días leía una entrevista que le hicieron a una atleta, una doble campeona olímpica británica que se llama Kelly Holmes, y ella decía algo así como que el arrepentimiento es peor que el fracaso, ¿no? Y te estaba escuchando esta última parte de lo que decías de este villano interno, que animarnos, ¿no? Animarnos a hacer las cosas, porque si lo escuchamos a él, obviamente que después seguramente, no solamente el fracaso está en las posibilidades, pero el arrepentimiento por
al menos no haberlo intentado, que tantas veces forma parte de nuestra vida, y qué hubiera sido si, ¿no? Eso es realmente tremendo y forma parte muchas veces de nuestras vidas hasta que comenzamos con ese escaneo personal de tratar de ver dónde estamos parados, ¿no? Y quería ya, porque estaba escuchándote atentamente y pasando por mi experiencia personal, que para escuchar esas voces internas que a veces no reconocemos es importante también a veces apagar el ruido externo, ¿no? Y me imagino que eso también debe ser parte de la rutina que deberíamos incorporar, meditación o por lo menos... hay mucha gente que a veces le tiene hasta un poco de miedo a la palabra meditación, piensa que hay que estar con una túnica en el Tíbet, ¿no? Pero por lo menos estar un rato en silencio. Completamente. Estar en silencio es una de las prácticas más favorables para poder estar en contacto con nuestro verdadero ser, con esa parte de nosotros que es nuestra mejor versión, con eso que muchos llaman tu líder interno, tu ser adulto, tu ser divino, esta parte de ti que sabe y que confía que las cosas pueden ser diferentes, que sabe y que confía que tú puedes lograr lo que desees en tu vida si pones tu corazón, tu enfoque, tu atención y tu energía, esa parte que todos tenemos, esa parte que absolutamente tienes dentro de ti, que no la tienes que ir a buscar a ningún lado, pero que muchas veces está dormida. Justamente el camino, digamos, de conciencia y de desarrollo personal que yo propongo y que proponemos tantas personas que nos dedicamos a esto, es justamente despertar nuevamente este líder interno, despertar nuevamente a esta mejor versión que confía, que suelta el pasado, que aprende a estar en el aquí y en el ahora. Y el primer paso, sin duda, es crear espacios de silencio. Yo siempre digo que en el silencio te encontrarás y les propongo a mis clientes y a todos los que me escuchan que empiecen por 2 minutos al día. 2 minutos de silencio, no 2 minutos de estar solo leyendo un libro, porque eso todo el mundo lo confunde, ¿no? O 2 minutos de estar solo viendo Netflix, eso no cuenta. Son 2 minutos de silencio absoluto donde empiezo a respirar y a conectarme simplemente con mi interior, y entonces me conecto con mi intuición, con esa voz sabia que me dice lo que necesito hacer. Ahí están las respuestas de todas las interrogantes de nuestra vida. El problema es que no la escuchamos y sin duda alguna en el silencio empezamos. Pero me gustaría, mi Ale, dar un pasito atrás porque creo que es muy importante que los que nos están escuchando digan, ok, ya identifiqué estas voces, ya oigo, ya veo claramente en los momentos de mi vida que hay tanto drama, que se me aparece esta voz una y otra vez, ¿qué hago? Entonces, algo que yo recomiendo muchísimo es que traten de imaginarse al villano interno y objetivizarlo, así es como la manera como lo voy a explicar. Quiero que te imagines cómo sería tu loca de la cabeza, si la pudieras dibujar, ilustrar, imaginártela físicamente, ¿cómo sería? Porque esta invitación de que le den una forma ayuda muchísimo a entender que es tan solo una parte de ti. No la puedes odiar, porque odiarla sería odiarte, pero hay que reconocerla, muchas veces darle esa atención que necesita para que deje de gritar como un niño berrinchudo y pueda bajar su voz y entonces tú puedas responder desde tu mejor versión. Entonces, traten de imaginárselo. ¿Cómo sería? ¿Qué forma tendría? ¿Es una persona? ¿Es una figura? ¿Es un animal? ¿Cómo sería? Aquí sí la creatividad es absoluta y es completamente, ahora sí que rienda abierta a la subjetividad y al mundo interno que es tan único y tan irrepetible. Piensa cómo sería e intenta dibujarlo en un papel. Esto es una técnica que funciona impresionantemente bien. Si eres una persona creativa, dale vuelo al hilacha, como decimos en México, y deja ir tu creatividad. ¿Cómo sería este villano? Y después, si quieres, ponle un nombre. Ponle un nombre para que cuando estés en esos momentos de drama, en esas historias de drama de tu vida, que quiero que te quedes realmente pensándolo. Esto no es un trabajo de una varita mágica. Hay que tener estos momentos de reflexión. Pero cuando veas que estás en estos dramas de tu vida, empieces a escuchar esta loca de la cabeza que no te deja en paz, que te grita que no eres suficiente, que no eres suficientemente guapa, inteligente, guapo, capaz, exitoso, merecedor. 40,000 mensajes que vienen, que te detengas, que respires y que puedas decir, yo no soy ese villano, yo no soy Lola, Úrsula, Joaquín, Joaquina, el nombre que tú le pongas a tu villano. Yo le llamo villano, siempre le he llamado villano y es una palabra que a mí me resuena porque realmente es el villano que más me ha hecho muchas veces
no dar ese paso que necesito dar para conquistar mis sueños. Y cuando venzo el villano, la vida se transforma. Entonces, tú ponle el nombre que a ti te resuene, y cuando estés ahí, simplemente detente, toma un par de respiraciones profundas y repite estas palabras: yo no soy mi villano. Y entonces vas a dar el oxígeno y el espacio para responder desde tu intuición. Tú hablas de bajarle el volumen, no hablas de hacerlo desaparecer, porque es mi percepción, nos va a acompañar de por vida, ¿no? Tenemos que aprender a esa relación de darle nombre, de dibujarlo. Me parece un instrumento súper práctico, sencillo y que entusiasma hasta en el momento de hacerlo. Es como volver a la infancia también a detectar ese monstruito. Pero nos va a acompañar por siempre, ¿no? Porque es parte de nuestro ser, es como aquello del diablito y el angelito. Completamente. ¿Y por qué nos va a acompañar siempre, mi Ale? Porque tenemos que entender que en nuestra calidad de seres humanos tenemos esta polaridad donde no podemos vivir en conciencia absoluta, es imposible, ¿no? Siempre tenemos los dos polos, y para poder sentir felicidad tenemos que haber sentido tristeza, y para poder sentir confianza tenemos que desconfiar, y para poder sentir amor muchas veces tenemos que sentir odio. Somos seres energéticos y por lo tanto somos seres polares. Entonces, pensar en que eso desaparezca es vivir en una ilusión, es no aceptar nuestra totalidad. Las personas, y muchas veces esa es la crítica, ¿no? A la gente que vive el positivismo y todo es hermoso y todo es positivo. Pues la realidad es que puede ser una actitud muy linda en la vida, pero hay que reconocer que somos las dos partes, y que solamente si reconocemos esa parte que le podríamos denominar como oscura o como el villano o como esta voz de crítico interno, si le echamos luz y la reconocemos, entonces podemos aceptarla, y aceptarla es aceptarnos, entender que tenemos esas ideas, que tenemos esos pensamientos, que tenemos esas heridas de la infancia por quienes somos, por nuestra historia, y aprender un poco a verlas con nostalgia, con apreciación, y entender, bueno, están ahí, pero voy a vivir desde un lugar donde la reconozca, pero pueda elegir, y aquí viene el trabajo de conciencia, responder quiere decir tener responsabilidad, la capacidad que tengo de responder a las circunstancias de mi vida. Eso es lo que estamos invitados los seres humanos, a recuperar esta capacidad de respuesta y no solo estar reaccionando. Entonces, cuando vivo en conciencia, puedo responder desde un lugar del amor, de la paz, de la asertividad, de la cooperación, y entonces le bajo el volumen. Dejo de creer que su mensaje es completamente real, dejo de creer que su mensaje es quién soy yo, y me doy cuenta que soy realmente mucho más de lo que creo que soy. Venzo ese miedo de ser yo mismo, como diría Joe Dispenza, dejo el pasado atrás y me animo a la aventura, me animo a la reinvención a la cual estamos invitados todos los días, ¿no? Entonces, eso que dices es muy importante. No tratemos de negarlo, de odiarlo, de pensar que es una parte negativa o mala de nosotros. No es así. Es simplemente una parte que está, que hay que reconocer, que hay que perdonar de alguna manera, aceptar que ahí está y decidir echarle más luz a esa versión que nos ayuda a dar los pasos positivos, a conquistar lo que queremos, a tener mejores relaciones interpersonales, a ir por nuestros sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece muy interesante, Gabriela. ¿Qué rol cumplen las redes sociales con todo esto, por ejemplo, ¿no? Yo me levanto a la mañana contenta, hago mi rutina de ejercicio, medito, desayuno, tengo un día planificado maravilloso, y tal vez tomo mi teléfono, comienzo a mirar y veo esas fotos llenas de Photoshop y digo, pero mi vida no es así cuando me miro al espejo, cuando me pongo el bikini, o mi vida no es tan exitosa económicamente como la muestran allí. ¿Qué papel están cumpliendo las redes sociales en este diálogo que tenemos con ese villano interno? Esta pregunta es importantísima, y esta es realmente una conversación que es importante que se traiga más a la mesa, ¿no? Sobre todo en
en este momento actual que estamos viviendo, donde absolutamente todos estamos pegados a un aparato electrónico y las redes sociales son parte de la vida de todos porque se han vuelto realmente una herramienta de trabajo, no solamente una herramienta social de conexión. Entonces está completamente infiltrada en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que como tú bien lo has dicho, tienes tu día planeado, haces tus rutinas que te hacen sentir bien, te cuidas, etcétera. Estás, digamos, preparándote para tener un gran día y de pronto vienen estas imágenes que te empiezan a recordar que tú no eres así, que tú no eres suficientemente lo que estás viendo ahí, ¿no? Como lo acabas de decir tú, suficientemente bonita, suficientemente atlética, suficientemente exitosa, con la casa suficientemente grande. Y entonces ahí es como un refuerzo así, pero tenaz, a nuestro villano interno, a todas nuestras inseguridades, a todas esas juicios que tenemos de nosotros mismos. Entonces, las redes sociales realmente juegan un papel pues peligroso en ese sentido porque promueven la comparación, que ese es el punto más grave, promueven una competencia que muchas veces no es sana y promueven vidas, que aquí tiene un poco que ver con lo que hablaba hace un momento, vidas de ilusión. ¿Qué quiere decir eso? Tú ves una foto y solamente ves eso que quieres ver y solamente ves una parte, ¿no?, de la foto y normalmente es una parte muy idealizada, una parte perfecta de la foto. Y entonces empezamos a creer que la vida puede ser así, que hay manera de vivir en un lugar donde absolutamente todo sea extraordinario, bueno, positivo, brillante, luminoso, y esa es una trampa, eso no es real, esa es una ilusión. ¿Por qué? Porque la vida siempre tiene los dos lados. Entonces, algo que ayuda mucho, porque digo, lo tenemos que aceptar, tenemos una adicción severa pues a las redes sociales y a los aparatos electrónicos en general. Entonces, bueno, hay muchas técnicas y esto se está empezando a estudiar mucho, pero algo que yo siempre recomiendo es que, primero que nada, el día de hoy hagas un detox, pero que realmente seas honesta contigo misma, contigo mismo. Hagan un detox de todas esas cuentas, personas, negocios, aquellas cosas que siguen y que te hacen sentir mal. El celular, tú le estás dando el poder completo de que influya en tu vida. Y nosotros tenemos que aprender desde un lugar maduro y responsable a controlar un poco los estímulos. Entonces, si tú sabes que cierta comparación te está haciendo daño, que te estás preparando para tu día y simplemente por ver una fotografía te vas al suelo, entonces hoy anímate, y siempre le digo a mis clientas y se mueren de risa y se mueren de miedo, porque ¿qué va a pensar la gente? Primero que nada, nadie se da cuenta, y si se dan cuenta no importa, porque no venimos al mundo a que la gente, a caerle bien a la gente, venimos al mundo a ser auténticos. Si tú necesitas trabajar en ti y trabajar en tus sueños y trabajar y controlar los estímulos de tal manera que tú puedas tener un buen día. Entonces, deja de seguir a todas esas cuentas de esas personas que te recuerdan que no eres suficiente. Ese sería el paso número 1. Así como detox digital, unfollow a todas esas cuentas que verdaderamente no te sumen. Es tu poder, es tu responsabilidad. Quédate con aquellas cosas que te impulsan, que te retan en positivo, que te hacen pensar, oye, yo también podría hacer eso, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy jugando tan pequeña si yo podría estar haciendo eso? Si eso promueven en ti, eso es maravillosa, esa es una competencia saludable, pero esas cuentas o esas personas que te hacen que te cuentes una historia de víctima o que te cuentes una historia de que algo te falta, no te están ayudando. No te están ayudando a tener una vida de diseño consciente y optimista. Entonces, déjalas de seguir. Y número 2, hay que perder esta necesidad y esta compulsión a compararnos. Cuando te des cuenta que te estás inmersa en una historia de comparación, porque ves en el otro a lo mejor eso que deseas, a lo mejor eso que has querido hacer y no has podido lograr, o eso que tienes tú y que no lo reconoces y entonces lo proyectas en el otro como envidia. Hay muchas cosas y mucho juego de proyección en todo este tema, ¿no? Pero cuando te encuentres en una historia de comparación, detente y date cuenta que lo que estás haciendo es no reconocer tu valor. No estás reconociendo tu camino andado, tus éxitos, no estás reconociendo tu propia historia, no estás reconociendo eso que te hace ser tú y que te ha llevado a donde estás, todos tus aciertos, todas las piezas de sabiduría y de consejos y de amor que has compartido con el mundo. Eso no lo estás viendo, solo estás viendo aquello que crees que no tienes. Entonces es importantísimo recuperar ese reconocimiento personal.
¿Cómo ves esto? Me parece súper importante y además lo he conversado con gente de mi entorno. Bueno, yo misma, como lo decía, poniéndome en primera persona como ejemplo también. Me parecen muy interesantes estos tips que estabas proponiendo. Y pensaba en nosotras las mujeres, que muchas veces y desde hace mucho tiempo tenemos mucho estereotipo inalcanzable en muchos aspectos. Eh, Físico, por ejemplo, porque dependiendo de nuestra genética, de nuestra herencia genética, de nuestra raza, hay cosas a las que no vamos a poder llegar, esas piernas largas y si nosotros somos bajitos o lo que fuere, ¿no? El color de nuestro cabello, lo que sea. Y recuerdo, por ejemplo, también siempre me llamó mucho la atención cuando era pequeña, cuando los dibujitos animados, cartoons que llegaban desde Japón y tenían sus ojos muy redondos. Y yo decía, pero si en Japón la gente tiene los ojos completamente diferentes, ¿no? Entonces siempre eso me quedó a mí dando vueltas y decía, ¿por qué hacen eso cuando en realidad las personas que los están creando son diferentes, ¿no? Y a lo que iban en principio era, las mujeres tenemos más tendencia a prestarle atención a este crítico interno, estamos más propensas a eso que los hombres o según tu experiencia estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que estamos en igualdad de condiciones, pero en ciertos temas las mujeres lo escuchamos mucho más, como tú bien lo acabas de decir, en lo que tiene que ver en nuestro aspecto físico, en estos estándares de belleza que obviamente, como tú bien lo acabas de expresar, son estándares externos que hemos sido infiltrados, que hemos sido programados por alguien más y cuando empezamos a estudiar la cantidad de influencia negativa que tenemos de todos estos sistemas, de todas estas creencias preprogramadas que nos han dicho cómo tenemos que ser, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que acercarnos a nuestro Dios, todas estas cosas que nos limitan tanto y nos hacen pensar que tenemos que ser de una cierta manera o si no somos así, entonces no valemos. Entonces, por supuesto, la mujer en ciertos temas escucha muchísimo más al crítico interior que en otros. Los hombres lo escuchan mucho a veces en el tema del éxito profesional, del éxito económico, entonces se comparan con aquellas personas que han hecho grandes negocios y entonces se sienten que todo lo que ellos han hecho pues realmente no ha servido, no ha impactado, ¿no? Entonces, al final, el crítico interno, como mencionaba hace un momento, pues tiene que ver con tu historia, con tu cultura, con el lugar en el que naciste, por cómo fue tu crecimiento, ¿no? Y tu infancia, por decirlo de alguna manera. Y entonces es muy personal, los mensajes son muy personales y por eso es importante hacer este trabajo individual donde cada una de nosotras o cada uno de nosotros nos demos cuenta realmente alrededor de qué temas están nuestros más grandes fantasmas, ¿no? Y entender que todo eso que nosotros queremos alcanzar desesperadamente y quisiéramos tener, como tú dices, y sentimos que no llegamos, queremos tener el cuerpo perfecto y el físico perfecto y estamos tratando de buscar una perfección que por un lado no existe y que por otro lado nos impide ver nuestro verdadero valor, que yo creo que esa es la parte, digamos, más lamentable, que por estar persiguiendo valores externos, por estar persiguiendo una programación y unos estereotipos que alguien más diseñó de belleza, de creencias, de control, al final es un sistema de control, nosotras no podemos reconocer lo que sí realmente somos, nuestra verdadera luz, porque al final eso somos luz y venimos a compartir esa luz y muchas veces no lo podemos hacer por estar desesperadamente tratando de llenar esos vacíos interiores que tenemos, de no podernos reconocer con estereotipos o con cosas o con relaciones, con cosas de afuera. Entonces, hoy creo que la invitación más importante es que realmente nos animemos a darnos cuenta que esos mensajes de la voz del villano interior son falsos, que no son realmente quien tú eres y que tú tienes esta capacidad todos los días de responder desde otro lugar, desde un lugar de la luz, del amor, de la esperanza, donde sabes que tú puedes cambiar tu vida en un minuto si así lo deseas, no necesitas nada más que ser tú para transformar tu vida, dejarte de comparar, dejar de estar inmersos en actividades o en cosas que te hagan sentir mal, como seguir a personas que te despierten en ti estas voces. Es una responsabilidad personal, ¿no?
Totalmente. Y me encanta cuando uno se hace cargo de su responsabilidad personal. Tomar el timón del barco de la vida y ahí sí elegir el destino y no dejar que nos lleven simplemente las olas o el viento. Gaby, he disfrutado muchísimo de estos minutos contigo. Te quiero agradecer este primer contacto que compartimos, realmente es muy enriquecedor y me imagino que todos aquellos que están disfrutando tanto en formato video como podcast de esta entrega de Juntos en la Experiencia deben coincidir conmigo. Muchísimas gracias por este tiempo para nosotros. No, bueno, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Ha sido un placer para mí compartir un poco de lo que ha sido mi caminar, un poco de lo que ha sido y es mi pasión de vida, compartir estos mensajes y recordarte sobre todo que tú vienes a este mundo a brillar, vienes a este mundo a compartir tu luz y tus talentos y que lo que se te fue dado no es para esconderlo abajo de la mesa ni abajo de la cama, es para compartirlo con el mundo, pero para que lo puedas hacer, primero lo tienes que reconocer. Muchas gracias, Gaby. Será hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Gabriela Quinzaños, entonces, mexicana ella, desde Miami, desde los Estados Unidos, aportando su conocimiento respecto a esto. Es momento de comenzar a bajar el volumen de nuestro crítico interno. ¿Tomamos la decisión? ¿Les parece? Bueno, gracias, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Será hasta la próxima.